Bienvenidos hermanos y amigos a nuestra serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, elaborados por Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez, ancianos de la Iglesia Templo Bíblico Central de Puerto Plata. En esta entrega número 24 de la serie, seguimos en el interesante capítulo 3 de esta carta y analizaremos, con la ayuda de Dios, el versículo 6, en donde el apóstol pasa ahora a tratar las buenas noticias recibidas en el informe presentado por Timoteo al regreso de su misión sobre la fidelidad y el afecto de sus miembros perseguidos y cómo, a través de estas, el apóstol había sido consolado. La alegría restablecida y el sensible amor de su corazón se muestran como un destello de luz sobre las mismas palabras que el apóstol emplea. Pasemos a considerar este versículo 6 que nos introduce a estas buenas noticias. Dice el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Pero cuando, o como traduce la Nueva Versión Internacional, ahora, del griego arti, que significa precisamente, justamente, ahora, en este momento, este adverbio marca el punto del tiempo en relación con el pasado o el futuro, mientras que la otra palabra griega, nun, también traducida como ahora, marca el punto del tiempo absolutamente. Mateo refiere el uso de arti por parte de Jesús al hablar sobre la situación que se inició con el ministerio de Juan el Bautista y que continuó hasta ese día cuando Jesús pronunciaba esas mismas palabras. Dice en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, y aquí está el griego arti, el reino de los cielos sufre violencia. Pablo, huyendo de las persecuciones de los enemigos del Evangelio, se había quedado solo, es decir, sin sus compañeros de viajes en Atenas, desde donde había emitido una orden para que Silas y Timoteo vinieran a él lo antes posible. Vimos en Hechos 17:15. Posteriormente se trasladó a Corinto, en Hechos 18:1, a donde Timoteo regresó con las buenas nuevas. Hechos 8:5. El regreso de Timoteo con su informe fue la ocasión inmediata para la redacción de esta carta, la primera carta a los tesalonicenses, que casi todos los eruditos están de acuerdo que fue escrita a principios del año 50 o 51 después de Cristo, solo 20 años después de la ascensión a los cielos de nuestro Señor. Nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, dice el apóstol. Buenas noticias, del griego evangelizo, y este término, evangelizo, es el mismo verbo que utiliza Lucas cuando el ángel del Señor les anunció a los pastores el nacimiento del Señor Jesús. Dice en Lucas 2:10, no temáis, pues he aquí os doy buenas nuevas. El término aquí es evangelizo, de gran gozo. Es de donde viene nuestra palabra evangelio. Edmund Heber comenta que en lugar de usar evangelizo, Pablo podría en cambio haber usado informado, pero prefiere este término expresivo para transmitir el efecto alegre que el informe tuvo en sus destinatarios. En otras partes, Pablo siempre usa este verbo para referirse a la predicación de las buenas nuevas del Evangelio. Pero la noticia que Timoteo trajo era tan buena que fue un verdadero evangelio para él. Por supuesto que el informe no era una parte del mensaje del Evangelio,
pero sí anunció la manifestación exterior del Evangelio en la vida de los conversos de Tesalónica. Eran buenas noticias sobre las buenas noticias que habían predicado en Tesalónica. Buenas noticias sobre vuestra fe y amor. Juan Calvino escribió que estas dos palabras, fe del griego pistis y amor del griego ágape, declaran de manera concisa la suma total de la piedad. Todos los que apuntan a esta doble marca están más allá del peligro de error para toda su vida, decía este hermano. Además, agregó Calvino lo siguiente: todos los pastores deben recordar el tipo de relación que debería existir entre ellos y la iglesia. Cuando las cosas van bien con la iglesia, deben considerarse felices, aunque en otro aspecto estén rodeados de mucha angustia. Por otro lado, si ven caer el edificio que han construido, morirán de pena y pesar, aunque en otros aspectos haya buen éxito y prosperidad, decía este hermano. Los tesalonicenses no solo se mantenían fieles a la enseñanza de la fe cristiana, sino que también manifestaban la virtud distintiva del cristianismo, que es el amor. Esta es siempre la prueba de la realidad, no una mera aceptación ortodoxa del credo cristiano, sino la fe que obra por medio del amor, según nos dice Gálatas 5:6. No solo vuestra fe en el Señor Jesús, sino también vuestro amor por todos los santos, como dice Efesios 1:15. Pero hay una pregunta que muchos de los estudiosos más acuciosos de la epístola han hecho. ¿Por qué Timoteo mencionó en su informe su fe y amor, pero omitió su esperanza? ¿Había el tentador acaso sacudido su confianza en el regreso de Cristo? William Lincoln escribió, y cito: el diablo odia esta doctrina del regreso de Cristo, porque conoce el poder de la misma en nuestras vidas. Con mucha razón también decía John Nelson Darby, y cito: si estudiamos la historia de la Iglesia, la veremos decaer en precisamente la misma proporción en la que pierde de vista el regreso del Señor y en que la espera del Salvador desaparece de los corazones. Al olvidar esta verdad se debilita, se vuelve mundana. Pero quiero demostraros, sin querer apartarme del ámbito de la palabra, sino mediante ella, cómo este pensamiento del regreso de Cristo dominaba la inteligencia, sostenía la esperanza e inspiraba la conducta de los apóstoles. Es cosa cierta que si esperamos al Señor a diario, se daría entre nosotros una renuncia abnegada que no se ve demasiado entre los cristianos actuales. Que nadie diga, mi Señor se tarda en venir. Extraordinarias palabras de este hermano. Hoy día, muy escasamente se oye hablar en las iglesias de la venida inminente del Señor. Dave Hume afirmaba, y cito: indudablemente, no solamente los no creyentes, sino un gran porcentaje de los llamados cristianos no viven sus vidas con la expectativa, tal vez inminente, como lo tenía Job. En Job 19, 25, 27 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. De estar preparados para estar presentes ante Dios.
y al mismo tiempo el estar consciente de Él como su santo y justo juez. Al menos por ahora no vemos esa ansia, ese deseo de parte de los que supuestamente se llaman cristianos. El ser arrebatados hacia el cielo en el día del rapto, lo cual se supone debería ser la esperanza bienaventurada, como dice Tito 2:13, ansiosamente esperada por cada cristiano verdadero. Desdichadamente, tal evento inevitable hoy en día es constantemente negado por la mayoría de los líderes evangélicos y seguidores. Casi todos los presbiterianos, al igual que los calvinistas de otras variedades, y aún aquellos que se supone que son los guardianes de la fe, como Han Hanegraaff, quien dice cuidar la iglesia para que no caiga en el error, están en contra de un arrebatamiento inminente e insisten que la iglesia ha reemplazado a Israel. Da mucho que pensar la actitud de teólogos y escuelas de teología que, tratando de enfrentar lo que ellos denominan la escatología de la derrota, salen con expresiones como estas que apareció en una revista cristiana hace unos días, y cito: cuando comento alguna de las barbaridades internacionales que están arruinando nuestra economía, suele pasar que rápidamente alguien deja su comentario como este: que esto es señal de los últimos tiempos, que la venida del Señor está a la vuelta de la esquina, porque así está escrito. Ahora, continúa diciendo el artículo, ocurre lo mismo con el coronavirus y sus consecuencias incalculables para la economía mundial, comentando que ya es la hora y el Señor nos arrebatará. Personalmente, concluía el articulista de la revista, preferiría que el Señor arrebate antes a una larga lista de líderes políticos y presidentes de bancos centrales para dejarlos en el limbo. Decía este artículo, burlándose así del rapto. Qué concepto tan desafortunado y torcido de lo que es la esperanza más gloriosa de la iglesia. Y sigue diciendo el apóstol, y que siempre nos recordáis con cariño. Siempre, del griego pántote, significa en todo momento o en todas las ocasiones. Cuán apropiado es esta descripción de los santos tesalonicenses, ya que en el capítulo 1 y versículo 2, Pablo dice que ellos, los misioneros, daban siempre, y ahí está el griego pántote, gracias a Dios por todos vosotros. Nos recordáis con cariño. Literalmente dice, siempre nos recuerdan bien. El tiempo presente del griego significa que esta era la actitud continua del corazón de los santos de Tesalónica hacia los misioneros. Qué alentador fue para Pablo el saber que los tesalonicenses recordaban su visita con tan grande afecto. Hermanos, ¿alguna vez le has escrito o has llamado a tu anciano o pastor para hacerle saber que les recuerdas con gratitud? ¿Has tenido algún gesto de cariño hacia ellos? Piense en lo bien que pudo haberse sentido el apóstol Pablo al saber que sus conversos les recordaban con cariño. Henry Butler comenta, y cito, el recuerdo amoroso de los antiguos maestros es un deber cristiano y en relación con la fe y el amor, una prueba justa del carácter cristiano, decía este hermano. Pablo, escribiéndole a los hermanos en Galacia, les dice en Gálatas 6:6,
el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La palabra traducida buena aquí, ágatos, es la misma que es traducida cariño en Primera Tesalonicenses, este versículo 6, capítulo 3, versículo 6. Este versículo establece un principio de amplia aplicación. El que es enseñado en la palabra, comparta con quien le enseña en todas las cosas buenas. Si Dios ha utilizado a otro para instruirme y ayudarme en el camino de la vida, yo por mi parte debo estar contento de hacer lo que pueda ser de ayuda y asistencia a él. No es simplemente que los predicadores entregados del todo a la obra del Señor deben ser sostenidos por los dones de la gracia de aquellos a quienes sirven. Sin embargo, está implicado en esto, es un constantemente dar y recibir en todos los ámbitos de la vida. El que busca solo ser beneficiado por los demás y no se preocupa por compartir con ellos, tendrá una especie de mar muerto en su vida. Nada puede vivir en ese cuerpo de agua, ya que no tiene salida. Y aunque millones de toneladas de agua dulce se viertan en él cada semana, la evaporación y los depósitos minerales hacen que sea tan amargo y ácido que no puede sostener la vida. El que está más preocupado por dar a los demás que de recibir para sí, estará constantemente fresco y será feliz en su propia experiencia y disfrutará aún más las cosas buenas que le proporcionen. Un reconocido maestro que nos visitó hace un tiempo tronaba exhortando a los pastores que ya no usaran tanto la vara en contra de las ovejas con mensajes fuertes, aunque fueran exhortaciones de la palabra de Dios, que las hicieran sentir maltratadas, que ya era suficiente con la carga que venían con los problemas de la semana para que les pusiéramos más cargas el domingo. Pero me temo que hoy el péndulo se ha ido al otro extremo y vemos a los pastores despojados de toda autoridad, renunciando a algunos y otros, cuando no, suicidándose ante la frustración, porque se sienten solos, sin apoyos y criticados inmisericordiamente por sus despiadadas ovejas. Dice el apóstol, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Deseando, del griego epipoteo, describe el anhelo del afecto personal de los tesalonicenses por sus padres espirituales. El hecho de que los creyentes de Tesalónica ansiaran verlos continuamente, el tiempo presente del griego, representaba su actitud afectiva hacia los misioneros. Los tesalonicenses claramente apreciaban los recuerdos del tiempo de Pablo, Silvano y Timoteo con ellos y estaban fuertemente deseosos de tener comunión con ellos nuevamente. Ahora comprendemos por qué el apóstol llamó a este informe de Timoteo evangelio, buenas noticias. Hermanos, el tiempo se nos ha terminado. Pero si es la voluntad de nuestro Dios, mañana estaremos nuevamente con ustedes. Y recuerde que si has recibido algún beneficio con alguno de estos estudios, háganoslo saber, que serán evangelizo también para nosotros, buenas noticias, llenándonos de mucho gozo. Que el Señor les bendiga.